Hoy estamos en el último tema del libro de Isaías y de la sección que hemos venido estudiando. Los últimos versos de este hermoso libro son Isaías 66 del 15 al 24. Y aunque se trata de alguna manera, no se deja de mencionar el tema del juicio final, yo le he titulado El pueblo mundial del Señor, porque como vamos a ver es el énfasis con el que Isaías termina su libro. Siempre hemos estado revisando rápidamente el contexto en el capítulo 63 y 64 de una oración hermosa que termina con la pregunta hacia el Señor. ¿Guardarás silencio y se contendrás? Y a partir del capítulo 65 y 66 el Señor da su respuesta. Y básicamente en la respuesta, dentro del capítulo 65, la respuesta es no voy a guardar silencio, voy a traer retribución. Pero no destruiré a mis siervos, los que me buscan serán bendecidos, saciados, llenos de gozo. Sin embargo, no todos son mis siervos. Hay idólatras, hay personas que están abandonando al Señor, terminarán en muerte. Y no solamente Dios va a tratar con las personas, Dios tiene planes más grandes, porque Él va a crear nuevos cielos, nueva tierra, una nueva Jerusalén, y, y esa nueva era venidera será gloriosa porque habrá plenitud de vida, disfrute del trabajo, total seguridad, abundancia, porque la comunión y la armonía con el Señor serán perfectas y porque toda la maldición habrá sido rota y pasada y la armonía en la creación habrá sido restaurada. Y así empieza el último capítulo del libro. Empezamos a estudiar la clase pasada y el énfasis de los primeros versículos es esa frase, a este miraré. Claramente ellos se gozaban y se enorgullecían del templo, un templo que ya había sido decretado y entregado por Dios a la destrucción, aunque todavía la destrucción no había sucedido, pero iba a suceder. Y claramente el Señor les aclara algo, mi atención no está en el templo, sino en el humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y luego da una explicación y los siguientes versos nos muestran que el pueblo de Dios, no la humanidad, el pueblo de Dios, los hermanos, están divididos en dos grupos. Uno de los grupos es precisamente los que atraen la atención del Señor, los que tiemblan ante su palabra, pero sin embargo son aborrecidos por sus hermanos. Y el otro de los grupos son obviamente los que los aborrecen. Son personas que hacen sacrificios, presentan ofrendas. Sin embargo, estos están cumpliendo las prescripciones religiosas, pero en su corazón no responden ni escuchan a Dios. Han escogido sus propios caminos y algo que queda muy claro es que se creen superiores a los otros y eso traerá solamente vergüenza sobre ellos. También en los mismos versos, la palabra nos enseñaba que Dios hará milagrosamente un nuevo pueblo un día. Será algo milagroso, será algo glorioso. Ese nuevo pueblo es realmente la nueva Jerusalén de la cual ya él estaba hablando. Será un pueblo que estará, una ciudad que estará llena de júbilo, de consuelo, de abundancia. Dios extenderá hacia ella paz como un río. Las naciones, la riqueza de las naciones vendrá como torrente hacia ella. El resultado será gozo y florecimiento. Eso es algo hermoso y obviamente nos habla del nuevo pueblo, de la iglesia que fue creado en Cristo Jesús cuando Él inauguró el nuevo pacto. Vamos a seguir con el resto de este capítulo y pasemos a leer Isaías 66, 15 y 16. Dice así, porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor. Es algo interesante porque claramente en todo los últimos versículos y capítulos de Isaías hay esta
presencia conjunta, esperanza, gloria, todo nuevo y también estos recordatorios de juicio. Ahora, este porque conecta este anuncio con los versos anteriores y claramente el anuncio es un anuncio no grato, el anuncio es un anuncio serio. Señor vendrá en fuego como torbellino, su reprensión como llamas de fuego, pero pasemos a ver algunos detalles. El porqué inicial, como ya dije, indica que es la explicación del verso anterior y específicamente de la última línea. La última frase del verso 14 decía, la mano del Señor se hará conocer a sus siervos. O sea, ese era el resumen de todas las glorias que se habían enumerado antes, de todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para la nueva creación, para la nueva Jerusalén. Pero luego dice, y su indignación a sus enemigos. O sea, el Señor trae gloria, pero no debemos olvidar que antes viene un juicio. Y porque el Señor está indignado, vendrá en fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión como llamas de fuego. Ahora, el verso 16 llama a sus enemigos y de alguna manera perdón, el verso 14 decía que esta indignación que está explicada aquí vendría sobre sus enemigos. Entonces es importante preguntarnos a quiénes llama sus enemigos. Y claramente la explicación es a quienes ha estado denunciando en el capítulo 65 y 66, personas que ofrecen sacrificios, pero lo hacen con un corazón incorrecto, que tienen una falsa piedad, que aborrecen a sus hermanos porque se creen superiores, que no fueron humildes ni temblaron ante su palabra. ¿Cómo vendrá el Señor? Y de alguna manera algo interesante y algo también hermoso, porque cada palabra nos recuerda, obviamente, que Dios es un Dios santo, pero también Dios es un Dios amoroso y fiel. ¿Y por qué vendrá en fuego? O sea, solo esa mención de vendrá en fuego es al mismo tiempo un recordatorio de lo fiel que Él es a sus promesas. No más diluvios, ya no viene más en agua. ¿Por qué? Porque Él vino una vez trayendo destrucción con agua y dijo, no volvería a destruir con agua. Y aún solo el hecho de eso nos recuerda que Él es fiel a sus promesas y nos da consuelo. Claramente también el fuego representa la santidad de Dios. En las visiones donde se ve su santidad, se ve, Él apareció como llama de fuego, como columna de nube. Y también una de las cosas que el fuego hace es purificar, ¿verdad? El fuego quema la escoria, el fuego refina el oro, la plata. Entonces, claramente es un juicio de santidad. Cuando dice sus carros como torbellino, obviamente los carros hacen alusión, sobre todo en el tiempo de Isaías, a poder indestructible, ¿verdad? Un ejército con carros era más fuerte, tenía más capacidad militar en esa época que los que no lo tenían. Y obviamente pues no estaban hablando de los carros de cuatro ruedas de ahora, sino principalmente de los de dos ruedas jaladas por caballos, ¿verdad? Pero claramente Él viene con un propósito para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. O sea, el énfasis del fuego, de la ira, es su santidad, porque es su santidad la que está conectada a su ira y su amor y su rechazo contra el pecado que está conectado a su ira. Y también el tema de carros, el tema de descargar, el tema de reprensión nos habla de su poder. Ahora, ¿qué nos recuerda de alguna manera estos versos? Nos recuerda que debemos de evitar lo más posible tener las características de los enemigos de Dios, ¿verdad? Este verso nos recuerda que sin amor nada somos, que el que aborrece a su hermano permanece en tinieblas, la verdad no está en él. Y de alguna manera nos recuerda ese llamado a la humildad, ¿verdad? Sigamos con el verso 16, dice, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne y serán muchos los muertos por él.
Esta mención de toda carne, claramente en el contexto de Isaías, algunos pueden pensar que aquí Isaías estaría hablando de la destrucción que va a venir sobre Jerusalén en el 586, porque hay otros pasajes que hablan de esa destrucción, pero claramente aquí la mención de toda carne nos muestra que este pasaje en su contexto no está hablando de ese juicio sobre Israel, sino del juicio universal final que Dios ejecutará sobre todo el mundo al final, sobre toda carne, es decir, sobre todos los hombres, sobre todo ser humano. Y algo interesante es que ya explicamos que el fuego habla de la santidad, pero luego viene la espada y con su espada, y la espada representa la justicia de esa santidad de Dios. La espada es un instrumento de justicia en muchas ocasiones en la escritura. Y desde el huerto, en el huerto la Biblia nos dice que Dios expulsó al hombre al oriente del Edén, puso querubines y una espada de fuego encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Hermanos, toda la historia de la humanidad, desde la caída hasta el día del juicio final, está separada de la verdadera vida, del árbol de la vida, por la espada de la santidad de Dios. Y cada acto de Dios está marcado por la justicia pura, ya sea cuando salva a a su pueblo a través del sacrificio de su hijo, lo hace para honrar su justicia, o también cuando destruye a sus enemigos, lo hace para honrar su justicia. No debemos olvidar el contexto, ¿verdad? El contexto inmediato, cercano, es llamé, pero nadie respondió, hablé, pero no escucharon. Pasemos a Isaías 66:17. Los que se Ah, santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo, cosas detestables, y una y a una perecerán, declara el Señor. Nuevamente, el Señor vuelve a traer esa imagen de lo que a Él le molesta, de lo que a Él le indigna. El Señor no quiere que tengamos una imagen distorsionada de lo que a Él le indigna. Lo que a Él le indigna claramente es una falsa piedad, es una falsa santidad. O sea, aquí vemos personas que se están santificando, que se están purificando, pero que realmente no están, o sea, que una parte de su vida y de sus acciones están como diciendo, yo obedezco al Señor porque voy a la iglesia, porque tengo mi tiempo de oración, porque tengo mi tiempo de lectura, pero realmente su corazón va tras uno que está en el centro. Esta es la imagen aquí. Obviamente no podía poner tantas imágenes, entonces elegí esta frase para la imagen porque la voy a conectar con otro pasaje inmediatamente. Y obviamente solo pensar, solo para cualquier persona, sobre todo si fuéramos judíos, pensar comer ratones ya para nosotros es repugnante, pensar comer cosas detestables, carne podrida es repugnante. Y yo sé que, bueno, en nuestra cultura ya y en nuestra época ya la carne de cerdo no tiene esa connotación que tenía en ese momento, ¿verdad? Pero claramente Dios está diciendo, este tipo de personas es lo que perecerá. Obviamente esto suma a la descripción que se ha venido dando en los versos anteriores, porque no es la única descripción. Se ha descrito en 65, del 2 al 7, el tema de los huertos, de consultar a los muertos, de idolatría. Se ha escrito en el 65, 11 y 12, también con algunas otras características, y en el 66, 3 y 4, el tema de aborrecer a los hermanos, de decir con la boca gloria sea a Dios, pero burlarse de otros. Ahora, claramente, hermanos, todos lidiamos con pecado, pero una de las cosas que estos pasajes nos muestran y enfatizan es que uno de los pecados que realmente a Dios más le molesta es una falsa piedad. Porque lo grave de aquí es que se santifican y se purifican, o sea, cumplen ritos de lavados de manos, de lavado de cuerpo, de vestirse ropas aún sacerdotales, como si fueran a presentarse al Señor. Pero en lugar de presentarse al Señor, en el caso de este, se van a los huertos. Los jardines eran obviamente lugares de
de cultos idolátricos y también, obviamente, de cultos sectarios. Entonces, no están adorando al Señor sino a sus ídolos, no están comiendo lo santo, sino que se alimentan y nutren de lo corrupto y de lo abominable. Ahora, esta frase, tras uno que está en el centro, no tenemos la visión completa de lo que significa, pero conecta mucho con algo que Dios le muestra a Ezequiel. Cuando Dios le empieza a hablar a Ezequiel y Ezequiel es uno de los que recibe la revelación de que el templo será destruido y él ve en visión como la gloria de Dios abandona el templo. Antes de que él vea la gloria de Dios abandonando el templo, Dios le muestra razones específicas por las que él va a abandonar el templo y lo va a dejar a la destrucción. Y un día de esos, en una visión, él lo mete a la casa de Dios y él le dice, te voy a mostrar. Y entonces en el capítulo 8, versos 9 al 11, Dios le dice a Ezequiel, entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo. Entré pues y miré y vi grabados en el muro del templo, por todo alrededor, toda clase de reptiles, bestias, cosas abominables. Obviamente esto son dioses falsos de otras culturas y todos los ídolos de la casa de Israel. Y algo interesante es que él ve dentro del templo un culto sectario y él ve esto. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Hazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos. Es esa la imagen que yo quise mostrar aquí, ¿verdad? 70 ancianos de la casa de Israel y Hazanías de pie entre ellos, que se conecta con esta frase tras uno que está en el centro. Cada uno con su incensario en la mano y el aroma de la nube del incienso subía. Claramente, esta práctica de ir tras uno que está en el centro es una imagen de lo que hoy conocemos como sectas, ¿verdad? Sectas que tienen la apariencia de ser cristianas y que pretenden adorar al Dios verdadero, pero que en realidad siguen a un hombre y siguen los estatutos de un hombre. Esa es una de las características de las sectas. Hay uno que está en el centro que ejerce mucho poder, mucho control y que tiene más revelación, más verdad que los demás. Entonces, claramente se está cambiando el seguir a Dios por seguir a un hombre. Si nosotros siguiéramos leyendo Ezequiel en el verso 13, el Señor le dice, aún verás que cometen mayores abominaciones y lo lleva a ver en una parte del templo mujeres sentadas llorando a Tamuz, y en el verso 15 le vuelve a decir, aún verás mayores abominaciones que estas, y lo lleva del otro lado del atrio, donde hay unos 25 hombres que están de espaldas al templo del Señor y postrándose hacia el sol, rindiendo culto al sol. Entonces, claramente, obviamente al ver el paralelo de los profetas nos aclara un poquito pues, la imagen de lo que está pasando y de lo que le indigna al Señor y está despertando su ira. Sigamos con el verso 18. Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Entonces vemos cómo aquí hay un pero. El Señor aclara que viene un juicio, el Señor muestra las razones de su indignación, de su ira, Él muestra que su santidad, su justicia y su poder se manifestarán, pero eso no anula ni disminuye el plan glorioso que Él tiene. Este verso está dividido en dos secciones, ¿verdad? Y de alguna manera no hay como un corte. eh, Claramente la primera frase aplica todavía al juicio y a este tipo de personas que hacen estas cosas, purificándose y santificándose, pero no adorando genuinamente al Señor. Y él dice, aunque se vistan como se vistan y tengan prácticas religiosas, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Yo conozco que no me están adorando a mí. Pero no es el final de la historia. Llegará el tiempo
de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Dios va a mostrar a algunos su santidad, su justicia, su poder en juicio, de manera que debe hacernos temblar, pero al mismo tiempo Dios va a mostrar en forma salvífica, en forma redentora, en forma gloriosa, a gente de toda nación, tribu, lengua, su gloria amorosa, su gloria redentora, su gloria misericordiosa, su gloria de bendición. Y es algo hermoso porque claramente no es solo a los judíos, será a todas las naciones y a todas las lenguas. Como ya dije, quizá este verso debería haber sido dividido en dos para evitar la confusión. La primera parte afirma la omnisciencia del Señor a los que pretenden ser piadosos, pero no lo son. Pero la segunda parte, la atención se dirige a otro rumbo y a otro tiempo en el cual Dios tendrá un pueblo global contemplando su gloria, evidencia del favor de Dios hacia ellos. Vendrán, vendrán a la Nueva Jerusalén que él ha anunciado, que no es un lugar físico, como le dijo Jesús a la samaritana, es un espacio donde Dios reina sobre su pueblo y donde su gloria se deja ver a su pueblo. Lo que un día fue el privilegio solo de Israel, ver la gloria de Dios, lo que un día fue el privilegio de los discípulos, ahora es el privilegio de toda la tierra, de personas de todas las naciones de la tierra. Eso es glorioso, eso es algo lindo. Sigamos, Isaías 66, 19. Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tual y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mí, de mi fama, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. El Señor dice, pondré una señal. Yo puse una imagen aquí porque esto se ha cumplido y se ha estado cumpliendo. Y este verso es uno de los anuncios proféticos más exactos de la obra misionera que se ha estado llevando a cabo por la iglesia desde los días de los apóstoles, ¿verdad? Lamentablemente no en todas las épocas de la misma manera, con la misma intensidad y no por toda la iglesia global, pero siempre ha habido personas que Dios ha levantado para obedecer la gran comisión. Y este es un anuncio de la gran comisión, anunciar la gloria de Dios, el evangelio de Dios a las diferentes naciones, ¿verdad? Algo que en algún momento hubieron misioneros que viajaron por barco a lugares lejanos y bueno, hoy siguen habiendo misioneros que siguen llevando el evangelio ya pues de otros medios en lugares lejanos, pero veamos siempre el análisis del verso. ¿Cómo se va a lograr este privilegio de un pueblo mundial contemplando su gloria? Dios va a enviar personas. Dice, pondré una señal entre ellos. Claramente, hermanos, esa señal apunta a la cruz del Señor Jesucristo. La señal misionero más poderosa de todos los tiempos es la cruz del Señor Jesucristo. Es un lugar donde su gloria se manifestó, porque ahí se manifestó, porque fue la mayor manifestación de su sabiduría, de su poder y de su amor y de su justicia. Es una señal. Y dice, enviaré. Yo sé que usted lo sabe, quizá lo ha oído, pero es bueno recordar que en el griego la palabra apóstol significa enviado y el verbo apostoleo significa enviar. Entonces, si usamos la palabra griega, que es como que estuviera diciendo y apostoleo a sus sobrevivientes. Claramente la palabra misionero viene del latín, que significa lo mismo que el griego apóstol, que son enviados. Claramente aquí está hablando de la gran comisión. Yo os envío. Como el Padre me envió, yo los envío. Vayan pues y hagan discípulos. Ahora dice, y enviaré a sus sobrevivientes, hermanos. ¿Por qué los enviados, que al final son todos los creyentes, son sobrevivientes? Porque todos nosotros somos sobrevivientes del juicio de Dios.
Somos los sobrevivientes de la manifestación del Señor en fuego y espada por la redención que hay en Cristo. De alguna manera, una parte de nosotros, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo, pero como el Señor vino y nos dio su espíritu y otra parte donde nos dio nueva vida, resultamos siendo sobrevivientes. Y dice la asamblea, y aquí da una serie de nombres que realmente tienen la intención de ser impresionistas en lugar de literales, porque hay algunos que ni siquiera los eruditos saben identificar dónde es, pero lo que quiere Isaías es crear esa sensación de alcance mundial, de claramente habla de lugares norte, sureste, algunos lugares que ni siquiera sabemos dónde eran o si existían pero la frase a las costas remotas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria, obviamente este término costas remotas habla de naciones más allá del mar, remotas, o sea, en los confines de la tierra. Y claramente hay algo claro, son lugares que ni siquiera han oído la historia de Abraham, de Moisés, que ni siquiera saben que Dios dio una ley, no han oído de él, no han visto su gloria. Pero los enviados, los misioneros, los apóstoles, irán a estas naciones anunciando la gloria de Dios, para que ellos lleguen a ver su gloria. Y esto es parte importante porque una prueba final de que Dios no termina rechazando a los judíos ni termina rechazando a su pueblo, que fue muy rebelde, es que los primeros que son elegidos para encabezar su misión a las naciones son judíos. Los primeros 12 apóstoles eran judíos y los primeros misioneros que fueron a muchos lugares eran judíos como Pablo, como Bernabé, etcétera, ¿verdad? Pasemos al verso 20. Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Miren qué lindo, este verso es hermoso porque vemos cómo estos enviados regresan hacia el lugar de donde fueron enviados y están trayendo a sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor. Era gente desconocida, era gente que no era descendencia biológica de Abraham, era gente que nunca había oído de Dios ni había sabido de él y ahora se convierten en hermanos. Díganme, qué lindo, es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que nosotros somos hoy hermanos de Pedro, de Pablo, y de todos los creyentes alrededor del mundo y que somos hermanos en la fe de gente de todas las naciones de la tierra, porque al creer en Cristo pasamos a ser hijos de Abraham y pasamos a ser una misma familia en Dios. Los traerán como ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, mulos, camellos. Ahora, pasemos al todo. A donde fueron eran pueblo de otras lenguas y otras culturas que no habían visto ni oído del Señor y ahora regresan siendo hermanos. Esa es la gloriosa verdad y eso confirma que el nuevo pueblo es el nuevo pueblo formado en Cristo, del cual nos habla Efesios 2. Ahora, no solamente son hermanos, también son ofrenda al Señor. Y eso es interesante porque Pablo recuerda esta verdad y aquí quiero leer Romanos 15, del 15 al 16, que nos muestra que con respecto a los misioneros, la gente que ellos llevan al Señor son una ofrenda para el Señor. No les corresponden a ellos, no pasan a ser su propiedad, no, no, no. Son simple y sencillamente una ofrenda al Señor y su servicio es agradable al Señor. Pablo le escribe a los romanos y les dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Con respecto a los misioneros, sus conversos, la gente que ellos están llevando al Señor, son una ofrenda
para el Señor con respecto a los conversos que están llegando al Señor son aceptables, son incluidos en su familia. Y puedo decir que esta lista de transportes, caballos, carros, literas, mulos, camellos, es también similar a la lista de lugares. No es tanto literal como impresionista. Y el mensaje es que ninguna distancia o dificultad se interpondrá en el camino de traer a casa a los hermanos. Todos los transportes, todos los medios, Dios los usará para traer a su pueblo a Él. Y claramente, si vemos la historia de la conversión de las naciones, Dios ha usado edictos políticos, Dios ha usado radios, Dios ha usado campañas multitudinarias, Dios ha usado persona a persona, Dios ha usado tratados, Dios ha usado folletos, Dios ha usado libros, Dios ha usado relatos, Dios ha usado narrativas. O sea, Dios ha usado todos los medios posibles para traer a su pueblo a él. Y aún si pensamos en transportes, algunos de estos cosas como los carros, en el tiempo de Isaías era más que todo un transporte militar, y claramente el anuncio es que se está transformando en una obra del Evangelio de la Paz. El mensaje es que todos vendrán sanos y salvos al santo monte del Señor, el espacio espiritual donde los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Vendrán, dice, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor. Tal como si los israelitas traían su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Un detalle interesante es que la única ofrenda que se presentaba en vasijas en el Antiguo Testamento eran las primicias. Y lo que está mostrando y el mensaje que nos da este pasaje es que los conversos de las naciones vienen como las primicias de la cosecha de todo el mundo. Cosecha que aún seguirá viniendo, y por eso Cristo también habla de su pueblo que está por creer como el trigo, como los campos que están listos para la cosecha, para la siega. Entonces, claramente, el tema de primicias es algo que pertenece al Señor, que es particularmente santo, y el tema de cosecha, el tema de grano, aluden a que el Señor ve todo el pueblo que Él va a reunir como una cosecha que va a ser levantada también. Pasemos a Isaías 66, 21 y 22. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Este es otro anuncio muy claro, muy hermoso, que nos hace preguntarnos por qué fue tan chocante para los judíos del tiempo de Jesús ver la inclusión a los gentiles, y que nos hace también entender por qué para los apóstoles y para Pablo, cuando leyeron esto, fue tan fácil entender que era el plan de Dios. Pero hubo un cambio de sacerdocio cuando hubo un cambio de pacto. Era imposible en los tiempos del pueblo de Israel de que nadie fuera de la familia de los descendientes de Aarón fueran sacerdotes o levitas. Eso lo vemos muy, muy claro en Hebreos capítulo 5, 6, 7, habla de eso, ¿verdad? Y aquí Isaías está dando un anuncio que iba a ser sumamente chocante. Dios está diciendo que va a tomar algunos de gente de otra nación, de otra lengua, de otra etnia, y que no solamente van a ser hombres, sino también mujeres. Y por eso yo puse esta imagen donde vemos sacerdotes ordenando a otros sacerdotes, donde hay alguien que no parece judío y donde hay mujeres aquí. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres también son sacerdotes, también son levitas. En el nuevo pacto no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo y todos somos real sacerdocio. Y esa es una verdad que cuando el profeta la dijo, o sea, nadie creyó que fuera a ser real, que fuera a ser literal. Y hoy sabemos que en la iglesia eso es literal.
Pero algo hermoso es, no solamente Dios hará eso, que estaba tan lejos de suceder en la Israel del tiempo antiguo, sino que también es algo muy firme. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerán este nuevo sacerdocio y su descendencia y su nombre. Este anuncio de que los gentiles serán recibidos en igualdad de condiciones y con los mismos privilegios es hermoso y es glorioso y es sumamente consolador para nosotros. Hermanos, qué lindo es que hoy tú y yo, hombres y mujeres, que no somos judíos y que no somos unos sacerdotes, tengamos acceso a la misma presencia de Dios. Eso es glorioso, eso es demasiado glorioso y una muestra muy grande del amor y de la gracia de Dios para nosotros. Tenemos acceso a su presencia como sacerdotes y tenemos acceso a alabarle como levitas. Somos sacerdotes que pueden ofrecer oraciones y llegar a su presencia. Y somos levitas que pueden ofrecer alabanzas y canciones a su nombre. Primera Pedro 9:10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Linaje escogido, haciendo alusión a los levitas, real sacerdocio, haciendo alusión a los sacerdotes, nación santa, haciendo alusión a que somos separados para Dios, pueblo adquirido por Dios, haciendo alusión a que Él nos compró con su sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, haciendo alusión a la tarea de alabanza que antes solo hacían los levitas. Y nos recuerda esta verdad, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es hermoso. Y el verso 22 dice, porque lo que el verso 22 está haciendo es el Señor está añadiendo una garantía de perpetuidad. Nos está dando esa seguridad de la salvación, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. Este que yo hago en presente, aunque todavía no los ha hecho, porque todavía es un anuncio y todavía nosotros mismos vivimos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice Pedro, esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y mientras tanto seguimos viviendo en un mundo donde lidiamos con injusticias, con pecado, con situaciones duras. Pero, ¿qué nos dice el Señor? Yo hago. O sea, ese yo hago muestra su certeza y determinación en cumplir su plan. Aunque todavía no ha sucedido, hermanos, nosotros tenemos la seguridad de que Dios hará así los nuevos, Dios hará así la tierra nueva, la justicia de Dios vendrá. Es una promesa hermosa. Permanecerán, así como lo nuevo que Dios hará permanecerá, también el hecho de que Él nos está llamando a ser de su pueblo, a ser su posesión, a ser sacerdotes y a ser levitas, es una declaración de la seguridad de la salvación y de la posesión segura de la nueva naturaleza dada a los hijos de Dios, la descendencia del siervo. Cuando habla de su descendencia y su nombre está hablando del siervo, pero esa descendencia somos nosotros, el nuevo pueblo, los nuevos sacerdotes, la nueva nación santa. Cuando habló del siervo en el capítulo 53, Isaías dijo, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Si tú y yo hemos tenido el privilegio de nacer de nuevo y de pasar a ser hechos hijos e hijas de Dios, nunca dejaremos de serlo. Porque la vida que recibimos es por naturaleza eterna. Porque fuimos sellados con el Espíritu como garantía de la resurrección, de la redención. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Lo que yo hago permanecerá y los que yo adopto permanecerán siendo mis hijos. Eso es sumamente consolador.
Pasemos al verso 23. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Miren qué lindo, hay un anuncio de esa adoración continua que se va a dar en ese nuevo pueblo. De luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo. Allá vamos a ver por qué esto también es parte de la restauración. Todo mortal, toda carne, gente de todas las naciones vendrá a postrarse delante de mí. Hermanos, el postrarnos delante de Dios es un privilegio, porque en la Biblia, empezando por el caso de Isaías, quienes se postraron ante una revelación de su gloria, de su grandeza, de su santidad. Claramente esta promesa está conectada a ese privilegio que tendremos de conocer su gloria, de ver su esplendor, ante lo cual la única respuesta será postrarnos. No es un Dios que está avisando, no, es un Dios que se está revelando ante una creación que al ver su grandeza responde con la respuesta más adecuada y coherente posible. Adoración, postrarse, asombrarse. La misma respuesta de los querubines que se cubren con sus alas y se postran cuando se deja ver su santidad. En esta nueva creación, la humanidad redimida se postrará ante el Señor. Ahora, ¿por qué la mención de luna nueva y día de reposo? Porque el inicio del libro nos mostró que eran fiestas que se habían profanado. Veamos Isaías 1:13, dice, no traigan más sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Los días de reposo pasaron a ser días de culto a los ídolos y las lunas nuevas también de mezclas con idolatría. Fueron fiestas que fueron profanadas y distorsionadas. Y este anuncio, en este verso, el Señor está anunciando que serán restauradas. ¿Por qué? Porque son fiestas que el Señor creó. Y la adoración genuina al Señor producirá una verdadera fiesta, una verdadera celebración y un verdadero reposo. Ese es el anuncio dado en este verso. Y el último verso del libro de Isaías es el 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Amén. Parece chocante toparnos con este verso al final del libro. Y a la par de ese anuncio tan glorioso donde estamos viendo su gloria. De hecho, ni siquiera es grata ver una imagen que muestra eso. Y claramente, cuando lo leemos, la imagen que Isaías nos está dando es como que si la gente está viniendo de todas las naciones, de todos los pueblos, ellos mismos son una ofrenda al Señor, ellos mismos están siendo consagrados al Señor, ellos están dándose cuenta de lo glorioso, de lo hermoso, de lo majestuoso que es el Señor y están postrándose ante Él. Y de alguna manera dice cuando salgan, porque de alguna manera, obviamente, la vida en la nueva creación, en la nueva Jerusalén, no es una vida estática, sigue habiendo actividad, sigue habiendo vida plena, sigue habiendo trabajo, sigue habiendo familias, como lo vimos en el capítulo 65. No entendemos bien cómo, pero sigue habiendo esa actividad, ¿verdad? Entonces siguen habiendo fiestas y celebraciones al Señor y siguen habiendo un regreso hacia las actividades y de alguna manera la imagen que Isaías nos da es como que vamos, celebramos fiesta al Señor y como que cuando salimos de habernos postrado ante Él, nos topamos con que a la par, afuera de la ciudad, hay un cementerio donde están los cadáveres de los que se rebelaron contra Él. Y hay una horrenda imagen y visión de su gusano
que sigue comiendo, de un gusano que sigue comiendo esos cadáveres y no termina de comer, y de un fuego que los está quemando y no se apaga, siendo el horror de la humanidad. Ese es difícil de comprender, ¿verdad? Y de alguna manera tenemos que pedirle sabiduría al Señor aún para interpretar un pasaje como este, porque obviamente no encaja también con las descripciones de Apocalipsis, donde no habrá nada más de esto, y entonces hay que entenderlo, que quizá no es una descripción literal de que esto vaya a ser una realidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva, sino quizá es un mensaje que Isaías quería, una imagen que Isaías quería dejarnos tal vez para la época de la iglesia. Porque de alguna manera algo que sí existe es que salimos de la iglesia o salimos de nuestro tiempo personal donde Dios se nos está manifestando y nos topamos con corrupción y nos topamos con fuego y nos topamos con horror. Y de alguna manera nos lleva a ver esto, el horrible destino del que el Señor nos está librando a través del Evangelio. La escena es demasiado terrible porque es una escena donde se están viendo personas en su incesante corrupción, su gusano no morirá, cayendo, o sea, siendo consumidos en la interminable santa ira de Dios. Su fuego no se apagará. Y claramente la causa, la razón de todo esto es que se rebelaron contra mí. Ahora, esta mezcla de anuncios de gloria y anuncios de juicio es algo que vemos en todo el libro de Isaías y podríamos ver en innumerables pasajes, y por eso creemos que no debería de ser tomado como algo que de verdad va a ser así en la nueva creación, sino como el estilo literario de este autor. Y puse uno de los pasajes ahí para que veamos esa unión. Isaías 1, 27 y 28 dice claramente: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Rescate, juicio, unos siendo rescatados, unos siendo convertidos y otros siendo quebrantados y consumidos. Claramente lo que Isaías quiere es mostrarnos los dos destinos a un pueblo que todavía tiene el tiempo de poder reflexionar en ello. ¿Cuál era la audiencia de Isaías? La audiencia de Isaías era tanto sus lectores originales como también nosotros. Y en todo el libro, él está constantemente trayendo esperanza como advertencia. Por un lado, sus lectores han sido iluminados en estos últimos capítulos con la gloria de la nueva creación, la nueva ciudad y su nueva gente. La nueva creación será totalmente armoniosa. La nueva ciudad estará llena de gozo, consuelo, riqueza, y su nueva gente será de todas las naciones y de toda lengua, no solo judíos. Pero igualmente por el otro, sus lectores han sido solemnizados por la nota de venganza, del lagar de la ira de Dios, por la espada del fuego del juicio y por el registro de que muchos serán muertos por el Señor. El mensaje esperado es para los lectores que necesitamos hoy ver y refrescar constantemente la memoria de que estas cosas son las consecuencias de la rebelión, y así apartarnos con repugnancia de estas cosas y ser motivados de nuevo a la obediencia al ver que la paga del pecado es en verdad muerte. Hermanos, el mensaje de Isaías es que de verdad la falsa piedad, la idolatría, el clasismo, la religiosidad vacía, de verdad traerá muerte. Y de verdad debe de causarnos temor el no apartarnos de estas cosas. Déjenme leer algunos comentarios que me parecen muy atinados, que me parecen que nos ayudan a crecer en nuestra comprensión para ir terminando. Motier escribe un comentario muy lindo de estas últimas líneas, de este último capítulo, y quise copiar literalmente lo que escribe. Él pone: no hay duda
de que cuando los rebeldes se negaron a escuchar, trataron de dar buena cuenta de sus elecciones, de lo que esperaban alcanzar y disfrutar siguiendo su propio camino, pero ya en su interior se había empezado a corromper y el gusano se había empezado a alimentar de la materia en descomposición, y al final el gusano fue el ganador. Este comentario, lo que Motier está tratando de llevarnos es: no nos creamos, o sea, nunca nos imaginemos que no somos, que no estamos en ese riesgo. Porque es fácil, hermano, ser seducido por una secta. Es fácil ser seducido por un ídolo. Es fácil caer en una religiosidad vacía. Y se cree que se está agradando a Dios, pero se está siguiendo un camino equivocado. Sigue diciendo Motier: es fantasioso imaginar que mientras estos rebeldes debatían su elección de esto parece más bonito, esta secta parece agradable, este parece un hombre de Dios, escucharon una voz que dijo: ¿realmente Dios dijo? La primera verdad que el tentador desestimó fue la doctrina de la ira de Dios que se expresó en la sentencia de muerte. ¿De verdad Dios dijo que morirán? No, es que van a ser como Dios. Pero al final se demostró cuán equivocada es esa voz, ya que las dos fuerzas irresistibles e ineludibles de la destrucción coinciden: la acción de la corrupción y la acción de la ira. La acción de la corrupción es que el pecado nos corrompe cada vez más, eso es el gusano. Y la ira de Dios no se apagará, eso es el fuego, la santidad de Dios. El gusano y el fuego tienen su propio testimonio. Hay una grandeza en Isaías que no se encuentra en ninguna otra parte, ni siquiera en lo más majestuoso del resto de las Escrituras. Una majestad llena de gloria y solemnidad, tanto en la revelación que se le concedió como en el lenguaje en el que fue inspirado a expresarla. Yo no sé si ustedes sabían o no, pero un dato interesante es de que en el hebreo original, el libro más complejo es el libro de Isaías. Hay muchas palabras hebreas que solo aparecen en el libro de Isaías. Isaías es el libro de la Biblia que tiene un hebreo más refinado. O sea, si nosotros fuéramos lectores de hebreo, sería como leer un libro con más cultura, con más complejidad, con más elegancia en su escritura. Y aunque no somos lectores de hebreo, la traducción no nos impide ver eso. Hay majestad, hay gloria, hay solemnidad en este libro. Pero con la grandeza iba una severa determinación, que si la gloria no nos gana para la vida de obediencia, si las decisiones del Rey venidero, el siervo portador de pecados y el conquistador ungido libertador no son suficientes, entonces tal vez las recompensas inequívocamente horribles de la desobediencia impulsarán nuestros corazones descarriados a temblar ante la palabra del Señor. ¿Qué buscan estas imágenes? Traernos a la gloria y causarnos repugnancia ante el pecado, para que ambas cosas sumen en hacernos temblar ante la palabra del Señor. Quiero citar otro comentario diferente, el comentario de Barry Webb sobre los últimos versículos y sobre el tema del pueblo mundial. Dice Barry Webb: este último y trascendental párrafo contiene todo el programa de Dios para la evangelización del mundo. La respuesta fundamental es de gracia. Su actividad de salvación se extenderá a personas de todas las naciones y lenguas para que vean su gloria. El objetivo de la misión es la gloria de Dios, que Dios sea conocido y honrado por quien realmente es. Los términos provienen del mundo judío: ofrendas, Jerusalén, templos, sacerdotes y levitas. Pero la visión misma trastoca ese mundo judío, esa visión judía cerrada, legalista, sectarista, nacionalista, la trastoca por completo. Porque son las naciones, gente de todas las naciones, las que son cosechadas. Y los conversos de todas las naciones, los que se presentan al Señor como ofrendas santas.
El judío y el gentil convertidos se convierten en hermanos del pacto, unidos en un nuevo tipo de ministerio sacerdotal en el que ambos comparten los privilegios y responsabilidades del liderazgo. Qué descripción tan asombrosamente precisa de lo que vendría. Ningún profeta comprendió con mayor profundidad la naturaleza misionera del corazón de Dios, ni la forma de la misión que él pondría en marcha cuando fuera el momento oportuno. La promesa dada a Abraham de una descendencia numerosa no fallará. Tendrá su cumplimiento perfecto en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde los redimidos de todas las naciones ofrecerán adoración eterna a su Creador. Pero el versículo final contiene un escalofriante recordatorio de que esas mismas promesas a Abraham implicaban juicio. Confrontaron a hombres y a mujeres con la ineludible responsabilidad de responder, bendecir o maldecir, y ser bendecidos o maldecidos ellos mismos. El último versículo no resta valor en absoluto a la victoria del versículo anterior, sino que da testimonio a su plenitud. Dios no rebajará a la conversión por la fuerza. Dios no se rebajará a convertir a nadie a la fuerza. Nos dará lo que elijamos. Si lo elegimos a Él en humildad, nos dará su gloria. Y si elegimos darle la espalda, nos dará no estar con Él. Y será glorificado tanto por su justo juicio como por su gracia salvadora. Como siempre termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Notas cuán necesaria y gloriosa fue la obra del siervo para cumplir el plan de redención y bendición global que Dios tenía desde antes de elegir a Abraham, de traer bendición a todas las naciones? Darte cuenta de que muchas de las cosas que Isaías anunció se han cumplido, como las misiones, como la iglesia, como la venida de Cristo, como su sacrificio expiatorio, te ayuda a creer que también se cumplirán las gloriosas profecías de la nueva vida en la nueva creación, donde veremos la gloria de Dios, cosas que aún no se han cumplido, pero que esperamos. Yo espero que sí. Yo espero que el saber que hay muchas cosas que se han cumplido en la primera venida de Cristo y en la era de la iglesia nos ayude a creer que lo que aún no se ha cumplido, la eliminación completa del pecado, de la maldad y de la muerte, y la plenitud de la gloria, sí se cumplirá. Como última pregunta, ¿qué actitud te invitan a tomar estos pasajes? ¿Seguiremos practicando nuestra religión con la tendencia a sentirnos superiores a otros? ¿O buscaremos crecer en humildad y temblar más ante su palabra? Señor, una vez más te pedimos perdón por los momentos en que no hemos temblado ante tu palabra y en que hemos seguido nuestros propios caminos y nuestros propios pensamientos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver a todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las naciones, de todas las clases, como tú los ves, como personas amadas que quieres salvar y redimir. Y que nos ayudes a crecer en nuestra visión de igualdad y de dignidad juntamente con todos. Señor, te pedimos que también nos ayudes a cumplir la tarea misionera de seguir llevando el Evangelio a personas que no han visto tu gloria ni han oído de ti. Señor, te damos gracias por llamarnos a ser sacerdotes y darnos acceso a tu presencia, y por llamarnos a ser levitas y permitirnos alabarte. Te damos gracias también por invitarnos a conocerte más, de manera que podamos ver tu santidad, majestad y gloria y caer postrados ante ti. Y aún gracias por esas imágenes que causan repugnancia y un temor santo de aquello que tú no quieres que venga sobre nosotros, pero que vendrá sobre los que insisten y persistan en darte la espalda y en revelarse a escuchar tu voz y tu llamado. Ayúdanos, Señor.
te lo suplicamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.